Mi esposo me llamó vieja, enferma e inútil antes de dejarme por una mujer de 35 años. Creyó que me había destruido, hasta que el juez abrió el expediente y descubrió que cada cuenta ya estaba a mi nombre. El día en que Arturo Mendoza abandonó nuestro matrimonio, llevaba puesto un traje que yo le había comprado. Ese detalle importa. No porque esté amargada, aunque me gané el derecho a estarlo, sino porque captura todo lo que hay que entender sobre cómo funcionaron en realidad 41 años con ese hombre. Él vestía lo que yo compraba. Dirigía una empresa que había construido mi padre. Estrechaba la mano de hombres que mi familia había conocido durante décadas. Firmaba documentos que existían porque yo había puesto mi nombre primero en algo que había costado mucho más. Se puso ese traje gris para dejarme, y estaba sonriendo mientras lo hacía. Yo tenía 67 años y llevaba 8 semanas después de una cirugía abdominal, cuando Arturo apareció en la puerta de nuestra recámara con Paola Reyes, parada medio paso detrás de él. Ella tenía 35 años, cabello oscuro y postura perfecta, y llevaba puesta mi pulsera de esmeraldas, la que mi madre me dio la mañana de mi boda, la que había vivido en la caja fuerte de la pared de mi padre durante las últimas 4 décadas, en su muñeca izquierda, y la llevaba de la forma en que uno lleva algo que siempre estuvo destinado a pertenecerle. Yo estaba en bata, no me había arreglado el cabello. Tenía una almohadilla térmica sobre las piernas y una taza de manzanilla en el buró, porque mi sistema digestivo todavía se estaba reconstruyendo, después de lo que los cirujanos me habían quitado. La cicatriz en mi abdomen todavía estaba sanando. No podía pararme derecha sin dolor. Él lo sabía. Había elegido esa mañana exactamente por esa razón. Elena, dijo Arturo. No, querida. No, mi amor. Solo mi nombre, plano y frío, como uno se dirige a alguien cuyo contrato está siendo terminado. Lo miré. Eres vieja, dijo. Estás enferma. Necesito a alguien útil. Paola dio un paso adelante. Miró alrededor del cuarto. Las pinturas, los muebles, las cortinas pesadas que yo había elegido cuando nos mudamos, con la mirada lenta y calculadora de una persona decidiendo qué se queda y qué se va. A tu edad, dijo, con la particular calidez de una mujer que nunca ha tenido miedo de perder nada, deberías saber cuándo se acabó tu tiempo. Los miré a ambos por un largo momento. Luego dije, gracias. Los ojos de Arturo se entrecerraron. ¿Por qué? Por finalmente decir en voz alta lo que mi padre me advirtió hace 49 años. Su mandíbula se tensó. Me dijo que sus abogados se pondrían en contacto, que podía quedarme en la casa unos meses. No era un hombre sin compasión. Dijo, de verdad lo dijo, mientras encontraban un lugar apropiado. Paola lo describió como una residencia, con enfermeras, agregó, muy cómoda. Muchas mujeres como yo encontraban paz ahí. Se fueron. Escuché su carro alejarse por la entrada. Entonces tomé un teléfono, uno simple y desechable que había comprado 14 meses antes en una farmacia a 2 colonias de distancia, y llamé a la única persona que sabía que esto se venía. ¿Se fue?, preguntó Lucía. Sí, bien, dijo. Entonces dejamos de esperar. Para entender lo que pasó después, hay que entender cómo se veían los últimos 2 años. No desde afuera, desde adentro. Desde afuera, Arturo y yo éramos un matrimonio funcional, con las complicaciones ordinarias de la edad y la enfermedad. Él aparecía solo en las cenas de negocios porque Elena era frágil, le decía a la gente. Ya sabes cómo es, se cansa fácilmente. Los doctores la tienen en un horario estricto. La gente asentía, la gente entendía. Arturo Mendoza era un esposo devoto manejando una situación difícil con elegancia. Sus colegas sentían compasión por él. Sus compañeros de golf admiraban su paciencia. Desde adentro se veía así. Me había casado con Arturo Mendoza a los 26 años porque era guapo y ambicioso. Y mi padre tenía dudas sobre ambas cualidades que confundí con celos. Mi padre no era un hombre celoso, era un hombre preciso. Había construido una fábrica textil de una bodega, un préstamo y 30 años de mañanas a las 6, y podía identificar a un hombre que planeaba vivir del esfuerzo de otra persona, tal como un mecánico puede escuchar un motor que no anda bien. Es agradable, dijo mi padre, el domingo antes de la boda. Los hombres agradables valen la pena vigilarlos. No entendí lo que quería decir hasta que tuve 52 años y encontré un retiro de una cuenta conjunta del que no me habían avisado, por una cantidad de la que nunca me dieron explicación, en una fecha en que yo, casualmente, estaba en el hospital por un procedimiento de rutina. Le pregunté a Arturo al respecto. Lo explicó con 4 frases fluidas. Lo dejé pasar. Eso fue en 2011. Y todavía no entendía que un solo retiro sin explicar no era un error, era un ensayo. Durante la siguiente década, las cosas fueron agradables. Los hombres agradables son buenos siendo agradables. Son buenos en las cenas, los cumplidos y el manejo gentil de las sospechas ajenas. Arturo era hábil para hacerte sentir que cuestionarlo era una forma de ingratitud. Después de todo, había manejado la empresa con tanto éxito. Después de todo, había mantenido nuestro estilo de vida mientras yo me recuperaba de varios problemas de salud a lo largo de los años. Había sido paciente, ¿no? Se había quedado, ¿no? Se había quedado. Y mientras se quedaba,
Estudiaba el mapa. Hace 3 años, Arturo empezó a sugerir que firmara documentos que describía como reestructuración de rutina, papeles relacionados con Grupo Mendoza, la empresa de manufactura y distribución que había comenzado como la fábrica textil de mi padre en 1971, la que mi padre nos había entregado con la condición de que se quedara en la familia. Firmé varias cosas que no debía haber firmado. Estaba tomando medicamentos en ese entonces. No fuertemente, no de forma incapacitante, pero lo suficiente para que mi concentración estuviera suave en los bordes. Y Arturo sabía exactamente cuándo sentarse a mi lado con una pluma. Hace 2 años empecé a notar. Al principio fue algo pequeño. Una referencia a una cuenta que no reconocía en un estado de cuenta trimestral que Arturo había olvidado quitar de la mesa de la cocina. Le pregunté en la cena. Dijo que era una cuenta de una subsidiaria que el contador había abierto para fines fiscales. Asentí. Pensé, debería investigar eso. Esa noche volví a la cocina después de que se durmió y fotografié el estado de cuenta con mi teléfono normal. Una semana después, una llamada telefónica que tomó en el jardín y que terminó en el momento en que abrí la puerta trasera. Entró luciendo tranquilo y me dijo que era un cliente en Madrid con preguntas sobre un envío. No dije nada. Pensé, así no suena cuando habla con clientes en Madrid. La forma en que me miraba cuando pensaba que estaba dormida, no con afecto, no con desprecio, sino con el cálculo frío de un hombre corriendo números. Lo noté la primera vez un domingo por la tarde en febrero. Había estado leyendo en la sala con los ojos entreabiertos. Se quedó parado en la puerta durante 1 minuto completo, mirándome de la forma en que uno mira una propiedad que está tasando. Cuando notó que lo observaba, su expresión cambió de inmediato a algo más cálido, completamente fluido. 20 años atrás no hubiera notado el cambio. Noté el cambio. Había crecido viendo negociar a mi padre. Sabía cómo se veía un hombre en medio de una transacción. Empecé a fotografiar documentos. No de forma dramática, sin ningún plan al principio. Simplemente empecé a tomar fotos de papeles que no se suponía que hubiera visto antes de que los movieran o los destruyeran. Estados de cuenta, correspondencia, confirmaciones de transferencias, autorizaciones de transferencia. Usaba el teléfono desechable. Lo guardaba en un compartimento con cierre de mi bolso más viejo, el que Arturo nunca había mirado por dentro porque era feo, estaba pasado de moda y por lo tanto no merecía su atención. Fotografié 738 documentos a lo largo de 14 meses, no en dramáticas incursiones de medianoche, en momentos ordinarios. Un estado de cuenta dejado en su escritorio mientras se duchaba. Una carpeta que había traído a casa en su portafolio y dejado sobre la mesa del comedor durante una larga llamada telefónica. Papeles que pasaban por la casa camino a otro lugar, cargando información que también, técnicamente, era mía. Me temblaban las manos las primeras veces, luego dejaron de temblar. Uno se acostumbra a lo que sea que esté haciendo si lo hace el tiempo suficiente. Organicé las fotografías en carpetas por fecha y tipo de documento, en una tableta vieja que había comprado de segunda mano en efectivo, la cual guardaba en el ático en una caja etiquetada Adornos de Navidad, frágil con mi propia letra. Arturo no había entrado al ático en 11 años. Entonces encontré a Lucía. Lucía Amparo Torres llevaba 22 años ejerciendo derecho familiar y corporativo. Su oficina estaba al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier dirección que Arturo pudiera reconocer, y me la recomendó mi médico de cabecera, una mujer a la que Arturo nunca había conocido porque no me acompañaba a esas citas. Cuando me senté frente a Lucía por primera vez, le entregué una memoria USB con 412 fotografías y le dije que necesitaba saber qué era lo que en realidad poseía. Me llamó 3 días después. Elena, dijo, usted es dueña de considerablemente más de lo que su esposo parece creer. Nos reuníamos cada jueves después de eso. Arturo pensaba que yo estaba en una clase suave de ejercicio que el cirujano me había recetado para la recuperación. En realidad, estaba sentada en la sala de conferencias de Lucía, revisando documentación y construyendo una arquitectura legal que desarmaría a Arturo Mendoza pieza por pieza. No era frágil. Estaba esperando. Volvió esa misma noche. Todavía estaba en la recámara cuando escuché la puerta principal. 3 hombres, cargadores de mudanza, a juzgar por el sonido de las mantas para muebles y la conversación profesional en voz baja. Me puse las pantuflas y la bata y salí con mi bastón. Arturo estaba en la entrada con una lista escrita a mano. El piano de la sala, 4 pinturas, el gabinete de plata. Y lo vi al final de la lista, marcado con un círculo, la caja fuerte de la pared en el estudio de mi padre. Llévense todo, les dijo. Salí al pasillo. Los cargadores se detuvieron. Nadie toca la caja fuerte. Arturo se volteó, una sonrisa pequeña y paciente. La sonrisa de un hombre explicando algo obvio a alguien cuyo entendimiento es limitado. Elena, regresa a la cama. Esta es mi casa, Arturo. Se rió, no con crueldad. Ese era el particular genio de Arturo Mendoza. Manejaba el desprecio con tanta calidez que a veces se lo agradecías. Tu casa. Elena, todo aquí es mío. Llevamos 41 años casados. Entonces te interesará mucho lo que dice la escritura. Le entregué al cargador más cercano una carpeta. La abrió. Leyó la primera página. La segunda. Era un hombre grande, tal vez de 50 años, con manos callosas y la quietud cuidadosa de alguien que ha aprendido a no sorprenderse por los desastres ajenos. Se aclaró la garganta. Señor Mendoza, según esta documentación,
Su esposa ha sido la única propietaria legal de esta propiedad desde 1998. Arturo arrebató la carpeta. El color desapareció de su cara por etapas, de rosa a marfil a algo más cercano al gris. Eso no es... Esto es... Presioné un botón en el teléfono desechable y lo puse sobre la mesa del pasillo, en altavoz. La voz de Lucía se escuchó con claridad. Arturo, voy a decir esto una sola vez. Si se saca un solo artículo de la casa de mi clienta esta noche, presentaré cargos antes de la medianoche. La policía ya fue notificada. La lista de inventario que tienes en la mano ha sido fotografiada por 3 testigos y enviada electrónicamente a mi oficina. Suelta la lista. Llévate a tu gente. Vete. Los cargadores miraron a Arturo. Él me miró a mí. Miré a Paola, que había estado parada cerca de la puerta y que ahora miraba la pulsera en su propia muñeca con una expresión que reconocí. Estaba haciendo cálculos. La pulsera, dije. Se tocó automáticamente. Arturo me la dio. Arturo la sacó de la caja fuerte de mi padre mientras yo estaba bajo anestesia general en el Hospital Santa Isabel el 14 del mes pasado. Tengo las imágenes de seguridad con marca de tiempo de esta casa. Tengo los registros del anestesiólogo. Tengo el inventario notariado que hizo mi padre de cada artículo en esa caja fuerte en 2003. Nadie se movió. Entonces Arturo tomó a Paola del brazo y salió. Los cargadores se disculparon individualmente al pasar por la puerta. El principal me devolvió la carpeta con las 2 manos, como si fuera algo frágil. Me quedé sola en el pasillo de la casa donde había vivido durante 31 años. 31 años de cenas y navidades y discusiones y silencios, y un largo, lento y paciente acto de robo profesional que él casi había completado. Casi. Pensé en mi padre, quien una vez me dijo que lo único más peligroso que un hombre deshonesto era uno paciente. Pensé en Arturo en la puerta esa mañana, perfectamente vestido, perfectamente compuesto, viéndome sentada en mi bata con mi almohadilla térmica y mi té, y decidiendo que lo que veía era a alguien con quien ya había terminado. Había tomado esa decisión porque yo era vieja y estaba enferma. Había tomado esa decisión porque había pasado 41 años viéndome cuidar de las cosas silenciosamente, sin crédito y sin quejarme, y había concluido que el trabajo silencioso y sin reconocimiento no era trabajo en absoluto. Puse la tetera a calentar. 14 días después, Arturo presentó la demanda de divorcio. Leí la petición esa tarde en la oficina de Lucía. Ella tenía un vaso de agua sobre la mesa y un bloc de notas legal cubierto de su letra cuidadosa y la expresión que siempre tenía cuando trataba de no parecer demasiado contenta. La petición me describía como emocionalmente inestable, financieramente dependiente, sin participación en la gestión de Grupo Mendoza durante la duración de nuestro matrimonio. Mencionaba mi historial médico reciente en términos que sugerían capacidad disminuida. Pedía la compasión del tribunal para un hombre que, a pesar de gran dificultad personal, había permanecido comprometido con un matrimonio que hacía tiempo había dejado de funcionar. También había incluido cartas de carácter de 2 colegas de negocios y un escrito de su abogado, Rafael Cisneros, socio senior, Cisneros & Vega, 30 años en Derecho Corporativo y Familiar, describiendo el patrimonio matrimonial como construido casi enteramente a través de la visión emprendedora y el liderazgo ejecutivo de Arturo a lo largo de 4 décadas. Lucía la leyó y se rió, no con crueldad. También había incluido cartas de carácter de 2 colegas de negocios y un escrito de su abogado, Rafael Cisneros, socio senior, Cisneros & Vega, 30 años en Derecho Corporativo y Familiar, describiendo el patrimonio matrimonial como construido casi enteramente a través de la visión emprendedora y el liderazgo ejecutivo de Arturo a lo largo de 4 décadas. Lucía la leyó y se rió, no con crueldad, solo con la satisfacción tranquila de una mujer que tiene 4 ases en la mano. Él mismo nos dio la soga, dijo. Lo que siguió no fue rápido. Esa es la parte que no te cuentan en la versión de esta historia donde la mujer contraataca brillantemente y el villano colapsa de inmediato. La verdad es que tomó 4 meses y medio. 4 meses y medio de declaraciones y solicitudes de documentos y citaciones y mociones presentadas por Rafael Cisneros que estaban diseñadas puramente para retrasar. Arturo era bueno para retrasar. Había construido una carrera sobre eso, dilatando conversaciones incómodas, reprogramando reuniones inconvenientes, dejando que las cosas se prolongaran hasta que la otra parte se cansara, se confundiera o envejeciera lo suficiente como para olvidar por qué estaba enojada al principio. Esta vez se había equivocado en sus cálculos, porque yo no me estaba cansando y Lucía no olvidaba las cosas. 3 semanas después de iniciado el proceso, presentamos formalmente la documentación financiera ante el tribunal. Lucía había contratado a Ricardo Fuentes, un contador forense con 27 años de experiencia y un currículum que incluía testimonio experto en 14 casos federales, para preparar un análisis de la estructura corporativa y el historial de activos de Grupo Mendoza. Ricardo era un hombre callado, que usaba el mismo saco azul marino a cada reunión, y hablaba de números con la ligera reverencia de alguien que los encontraba genuinamente hermosos. Había revisado 40 años de presentaciones corporativas, registros de préstamos, acuerdos de garantía
e historiales de transferencias. Había construido una cronología que se remontaba a 1971. Esto fue lo que encontró. Grupo Mendoza había sido fundado con capital aportado enteramente por mi padre, Hernán Castellano, en 1971. Cuando mi padre nos entregó la empresa a Arturo y a mí, la transferencia había sido condicional, legalmente documentada, notariada y registrada, bajo el entendimiento de que los activos de la empresa permanecerían dentro del patrimonio de la familia Castellano. Mi nombre aparecía en cada documento original de garantía. Cada préstamo que la empresa había tomado en sus primeros 15 años había estado asegurado, en parte o en su totalidad, con propiedades que legalmente me pertenecían a mí o al patrimonio de mi padre. Arturo había sido el ejecutivo operativo, había hecho trabajo real, no estaba disputando eso, pero los cimientos, el capital, la garantía, la cadena de 40 años de propiedad legal que hacía que Grupo Mendoza fuera algo en lugar de nada, pasaban por mi familia, por mí. La petición de Arturo alegaba que había construido un imperio. El informe de Ricardo mostraba que había administrado uno. Eso es algo completamente diferente. 2 semanas antes de la audiencia, Lucía recibió una llamada de una detective de la Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público, inspectora Claudia Rivas, 14 años en la fuerza, especialista en fraude corporativo y ocultamiento de activos. Alguien había presentado una denuncia, no Lucía, no yo. Un empleado joven de Grupo Mendoza, un asistente de contabilidad de 26 años llamado Marco, que había trabajado en el Departamento de Finanzas durante 3 años y que, al parecer, nunca había aprendido a mirar hacia otro lado, había acudido a las autoridades 6 semanas antes, con preocupaciones sobre una serie de transacciones que le habían pedido procesar. 3 grandes transferencias bancarias ejecutadas a mi nombre, autorizando el movimiento de fondos a una cuenta que no reconocía, en fechas que, cuando después las investigó, correspondían exactamente a mi hospitalización. Lo había anotado todo, había impreso los registros, había entrado a la unidad de delitos financieros en su hora de comida y le había entregado la carpeta al oficial en el mostrador de recepción. A Marco lo habían contratado en Grupo Mendoza, recién salido de la universidad. No tenía ninguna lealtad particular hacia mí, nunca nos habíamos conocido. Yo era un nombre en documentos para él, una fotografía en una pared. Simplemente tenía la convicción anticuada y aparentemente inconveniente de que el fraude estaba mal. Lo pusieron en licencia administrativa 2 días después de presentar la denuncia, lo cual dice algo sobre el tipo de empresa que Arturo había construido a mi nombre. Fue reincorporado con salario retroactivo, 6 semanas después de finalizarse el acuerdo de culpabilidad. Me aseguré de eso personalmente. Nunca he conocido a Marco. Espero hacerlo algún día. Me gustaría agradecerle. La inspectora Rivas me pidió que fuera a declarar. Me senté frente a ella durante 2 horas. Lucía se sentó a mi lado. La inspectora Rivas fue profesional y minuciosa. Hacía sus preguntas en una secuencia medida, nunca sugestiva, sin dar indicios de lo que ya sabía. En un momento deslizó 3 documentos impresos sobre la mesa. Formularios de autorización electrónica. Mi firma digital en cada uno. ¿Autorizó usted estas transferencias?, preguntó. Estaba intubada en la primera fecha, dije, recuperándome en cuidados intensivos en la segunda, siendo trasladada a una unidad de cuidados intermedios en la tercera. Escribió algo en su blog de notas. Señora Mendoza, dijo, necesito que entienda que si esto avanza de la forma en que creo que lo hará, su esposo enfrenta exposición penal, no civil, penal. Le dije que entendía. Le dije que procediera. Voy a ser honesta sobre algo. Hubo 3 semanas en medio de todo esto en las que no estaba manejando las cosas tan bien como parecía. La cirugía me había afectado más de lo que había admitido ante nadie, incluida Lucía, incluida mi hija Gabriela, que había volado desde Valencia, y estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes y trayéndome sopa que no siempre terminaba. Me despertaba a las 3 a.m., con un tipo específico de pánico para el que no tenía palabras, no exactamente miedo, más bien la sensación de estar parada en un piso en el que habías confiado por completo y sentir que cede levemente bajo tus pies. La repentina conciencia de que tu comprensión de dónde estabas parada había sido errónea durante años y que todo el tiempo que pasaste ahí parada era tiempo que no podías recuperar. Gabriela me encontró en la cocina una de esas noches, a las 3:47 de la madrugada, parada en la barra con un vaso de agua que había olvidado tomar. Mamá, dijo, estoy bien. No estás durmiendo. Soy vieja, dije. Los viejos no duermen. Se sentó conmigo hasta que amaneció. No trató de arreglar nada. Solo se quedó ahí, lo cual fue más útil que cualquier cosa que hubiera podido decir. Quiero incluir eso en este relato porque la otra versión, esa donde la mujer estratégica nunca tiene miedo, nunca se altera, nunca está despierta a las 3 a.m. en su cocina. No es cierta. Se puede ser ambas cosas. Se puede tener miedo en la oscuridad y ser exacta a la luz del día. Esas cosas no son contradicciones. Tenía mucho miedo. También estaba muy preparada. La audiencia se celebró un martes de noviembre. Llevaba las perlas de mi madre. Llevaba un traje gris carbón que había tenido durante 20 años y que todavía me quedaba bien porque siempre había sido cuidadosa con esas cosas. Llevaba tacones bajos porque mi espalda todavía era un problema y la vanidad tiene límites. Lucía llevaba un saco oscuro y sus lentes de lectura colgados de una cadena y la expresión particular que tenía cuando no iba a perder. Arturo llegó en traje negro. Había traído
traído a su séquito, Rafael Cisneros y 2 asociados, un hombre que reconocí como un periodista de negocios que había cubierto a Grupo Mendoza favorablemente, un amigo de golf, 3 ejecutivos corporativos. Quería público. Había construido este evento como una demostración de su razonabilidad, quizás, de lo absurdo de una anciana enferma haciendo reclamos contra un hombre que se había hecho a sí mismo. Tuvo público, uno que observó todo. La sala del tribunal no era grande. La magistrada Dolores Pacheco, 23 años en el estrado, lentes de lectura con armazón rojo que llevaba empujados ligeramente hacia arriba en su frente, abrió la sesión a las 9:04 am, con la actitud de una mujer que ha escuchado toda variedad de catástrofe humana y encuentra la mayoría bastante tediosa. Lucía pidió permiso para presentar evidencia documental en 3 etapas. La magistrada lo concedió. Lucía abrió la primera carpeta. La colocó sobre la mesa de evidencia y la fue explicando con cuidado, profesionalmente, con el ritmo pausado de alguien que sabe exactamente cuánto tiempo ha estado la otra persona conteniendo la respiración. Escritura por escritura, préstamo por préstamo, registro corporativo por registro corporativo. El informe de Ricardo Fuentes fue presentado como prueba Q, 67 páginas. Solo el resumen tomó 12 minutos en explicarse. La sonrisa de Arturo se mantuvo aproximadamente 4 de esos minutos. Luego se quedó quieta, de la forma en que un rostro se queda quieto cuando se da cuenta de que la expresión que estaba preparando para un tipo de situación es completamente equivocada para la que en realidad está ocurriendo. Rafael Cisneros hizo 2 objeciones. Ambas fueron rechazadas. La magistrada Pacheco levantó la mirada del informe de Ricardo. Abogada, le dijo a Lucía. Dijo 3 etapas. Sí, señoría. Lucía abrió la segunda carpeta. La inspectora Rivas había sido minuciosa. Los 3 documentos de autorización fraudulentos fueron presentados como pruebas R, S y T. Con ellos, los registros del hospital que mostraban mi ingreso, mis notas quirúrgicas, el registro de traslado a cuidados intensivos con marcas de tiempo y un informe técnico preparado por un especialista en forense digital llamado Ernesto Vidal, 18 años en la División Tecnológica del Ministerio Público, ahora en práctica privada, que demostraba que la dirección IP usada para ejecutar cada autorización había sido rastreada hasta un dispositivo registrado bajo la cuenta personal de Arturo. Arturo se inclinó hacia Rafael Cisneros y habló en voz baja durante aproximadamente 30 segundos. Cisneros se puso de pie. Señoría, mi cliente sostiene que cualquier... Siéntese, abogado, dijo la magistrada Pacheco. Estoy leyendo. Se sentó. Ella leyó. Las manos de Arturo. Noté. Estaban planas sobre la mesa frente a él, muy planas, muy quietas, las manos de un hombre que ha decidido que no debe dejarlas temblar. Lucía esperó. Etapa 3, abogada, dijo la magistrada. Lucía abrió la tercera carpeta. Esto era lo que contenía. Una serie de comunicaciones, correos electrónicos, mensajes privados y una grabación de audio que documentaban una transacción que Arturo había estado llevando a cabo durante los 8 meses anteriores, sin mi conocimiento ni consentimiento. Había estado negociando con un grupo belga de inversión industrial la venta de la fábrica castellana. Las instalaciones originales, las que mi padre había construido con sus propias manos en 1971, las que habían pasado a ser de mi propiedad directamente bajo los términos del patrimonio de mi padre y que nunca habían sido transferidas correctamente a Grupo Mendoza, a pesar de los intentos silenciosos de Arturo a lo largo de varios años de argumentar lo contrario. La venta estaba valuada en 12 millones de euros. Había planeado cerrarla antes de que concluyera el proceso de divorcio. Había planeado argumentar, después, que la fábrica había sido un activo de la empresa, que las ganancias pertenecían al patrimonio matrimonial y que, dada su contribución ejecutiva a lo largo de 4 décadas, la mayoría de esas ganancias le correspondían legítimamente a él. Había discutido este plan por teléfono. La grabación duraba 11 minutos, obtenida legalmente como parte de la investigación criminal de la inspectora Rivas, presentada correctamente como evidencia a través de los canales apropiados. Lucía presionó play en un pequeño dispositivo conectado al sistema de audio de la sala. La primera voz era desconocida, un intermediario de negocios. Se sabría después. La segunda voz era la de Arturo. Su voz llenó la sala con la confianza fácil de un hombre que creía estar solo. Cerramos antes de que la vieja se dé cuenta. El periodista escribió algo en su libreta. El amigo de golf miró al techo. Los 3 ejecutivos estudiaron sus manos. Arturo Mendoza se quedó muy quieto. La magistrada Pacheco se quitó los lentes de lectura. Miró a Arturo durante un largo momento, con la expresión de una mujer que ha tomado una decisión que no va a reconsiderar. Luego miró a Lucía. Voy a necesitar la tarde para revisar el expediente completo, dijo. Pero quiero dejar constancia ahora mismo de que lo que estoy viendo sugiere un patrón de ocultamiento de activos, autorización fraudulenta y lo que parece ser un intento continuo de enajenar propiedad perteneciente a la señora Mendoza a través de medios tanto civiles como potencialmente penales. Se volvió hacia Rafael Cisneros. Estoy poniendo una retención sobre todos los activos de Grupo Mendoza en espera de una revisión forense completa. Estoy remitiendo este asunto al Ministerio Público para una investigación penal adicional y estoy emitiendo una orden de protección que garantiza que ninguna propiedad a nombre de la señora Mendoza pueda ser transferida
grabada o dispuesta sin aprobación previa del tribunal. Recogió las carpetas. Nos reunimos de nuevo el jueves. Se retiró. La sala no se movió por un momento. Entonces la cabeza de Arturo giró, lentamente, y me miró a través del ancho de la sala. Realmente me miró, quizás por primera vez en años. No sé qué vio. A alguien a quien había calculado mal. A alguien que había estado trabajando mientras él asumía que estaba esperando. A alguien que había pasado 14 meses en bata, en pantuflas, con un bastón, un teléfono barato y un bolso feo y viejo, haciendo lo más peligroso que una mujer en su posición podía hacer, prestar atención. Sostuve su mirada hasta que apartó la suya. No les voy a decir que el resto fue fácil. No fue fácil. El proceso penal duró 9 meses. Los abogados de Arturo presentaron todas las mociones disponibles y algunas que requirieron creatividad. Rafael Cisneros presentó una impugnación al informe forense de Ernesto Vidal que requirió una audiencia probatoria por separado. Hubo retrasos, prórrogas, presentaciones, contrapresentaciones, mañanas en las que me senté en la sala de espera de Lucía, mirando la palmera en maceta junto a la puerta y pensando en todas las otras cosas que podría haber hecho con los últimos 2 años de mi vida. Pero había tomado una decisión 2 años antes, en el momento en que noté por primera vez un estado de cuenta bancario con un número de cuenta que no reconocía, de no apartar la mirada de lo que estaba viendo. Se puede apartar la mirada. Es muy tentador. Es más fácil, por un tiempo, pero se acumula. No aparté la mirada. Para el siguiente octubre, Arturo había llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público por cargos de ejecución fraudulenta de documentos e intento de enajenación de activos. No fue a prisión. Tenía 69 años. Sin antecedentes penales previos, y sus abogados negociaron de forma efectiva ese punto, pero pagó restitución. Aparté la mirada. Para el siguiente octubre, Arturo había llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público por cargos de ejecución fraudulenta de documentos e intento de enajenación de activos. No fue a prisión. Tenía 69 años. Sin antecedentes penales previos, y sus abogados negociaron de forma efectiva ese punto, pero pagó restitución. Le prohibieron ejercer como funcionario o director de cualquier empresa durante 7 años. El Tribunal Civil finalizó un decreto de divorcio que me otorgaba la propiedad total de la casa familiar, una participación mayoritaria en Grupo Mendoza y una liquidación en efectivo que representaba mi contribución documentada a 41 años de activos matrimoniales. La venta belga de la fábrica de mi padre no se llevó a cabo. Grupo Mendoza ahora es administrado por una junta directiva que incluye a Gabriela, quien resultó haber heredado los instintos de su abuelo para la logística industrial, y un director ejecutivo profesional llamado Martínez que no juega golf, no asiste a fiestas y responde correos electrónicos dentro de la hora. Yo formo parte de la junta. Asisto a las reuniones. No soy frágil. Paola Reyes terminó su relación con Arturo aproximadamente 3 semanas después de la segunda fecha de audiencia. No le guardo ningún sentimiento en particular. Al final, ella también fue engañada, igual que yo lo había sido, con mucho menos en juego y bastante menos tiempo invertido. La pulsera de esmeraldas está de vuelta en la caja fuerte de mi padre. A veces pienso en lo que dijo Arturo. Vieja, enferma, inútil. Tenía 67 años. Tenía una cicatriz de cirugía que todavía me dolía con el clima frío. Me movía más lento de lo que solía moverme, y había mañanas en que las escaleras requerían atención y el espejo requería cierta generosidad filosófica. Todo eso era cierto. También era cierto que había pasado 14 meses construyendo un caso legal mientras él creía que estaba descansando, que había fotografiado 738 documentos, con un teléfono barato guardado en un bolso que él consideraba indigno de atención, que me había reunido con una abogada cada jueves durante más de un año, mientras él les decía a sus amigos que yo era demasiado frágil para asistir a una cena. Se puede ser vieja y estar enferma, y aún así ser la persona más peligrosa en el cuarto. El peligro está en que las personas que creen haberte evaluado por completo dejan de prestar atención, y cuando dejan de prestar atención, tú te pones a trabajar. Lucía me llamó la mañana en que se finalizó el acuerdo de culpabilidad. Era miércoles. Había llovido durante la noche y el jardín se veía lavado y muy verde. Estaba tomando café en la mesa junto a la ventana donde siempre he tomado mi café de la mañana. Ya está, dijo. Miré el jardín por un momento. Gracias, dije, por todo. Elena, dijo, usted hizo esto. Yo solo organicé el papeleo. Esa es la modestia de una abogada. Ella hizo considerablemente más que organizar papeleo, pero entendí lo que quería decir. No había esperado a que alguien me rescatara. No había confiado en que la verdad se revelaría por sí sola en su propio horario. Había hecho el trabajo, silenciosamente, cuidadosamente, en bata y pantuflas, con un bastón y un teléfono desechable, mientras el hombre que me llamaba inútil estaba ocupado planeando qué haría con todo lo que siempre había sido mío. Estuvo parado en esa sala del tribunal. Escuchó su propia voz decir las palabras que le costaron todo, y la jueza levantó la mirada. Algunas cosas no te pertenecen solo porque las has estado sosteniendo. Ahora él lo sabe.